Es momento de la primera entrevista electoral del día. Vamos a conversar con el doctor Jorge Jáuregui. Él es abogado experto en temas electorales y para nosotros es un gusto saludarlo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a JN Noticias. Buenos días. Paloma, buenos días. Un placer estar a sus órdenes. Encantado. Bien, doctor, vamos a hablar sobre la exclusión de candidatos durante el proceso de inscripción en los jurados electorales especiales por omisión o sentencia judicial en el marco de estas elecciones generales 2021. En un primer momento nos gustaría que nos indique por qué casos procede la exclusión de algún candidato. Correcto. Hay que señalar que hay como dos grandes fases, ¿no? Una vez superado el periodo de tachas, ¿no? Y habiendo los jurados electorales especiales calificado las listas, es decir, ver que las listas de candidatos y también las fórmulas de candidatos para presidente de la República cumplen con los requisitos formales y de fondo, entonces vamos a llegar a una fecha en la que vamos a tener las listas definitivas, la presentación de las listas definitivas, ¿no? Esto debe producirse el día 10 de febrero. Además, hasta el día 10 de febrero, las personas que postulan pueden también renunciar, ¿no? Es decir, solicitar se les retire la condición de candidatos, o los partidos políticos también, a través del personero y cumpliendo el procedimiento, pueden solicitar el retiro de una candidatura. Esto también es posible. Entonces, el día 10 de febrero se va a producir esto, ¿no? Los jurados electorales especiales van a estar atentos, seguramente los que son competentes para escribir fórmula presidencial y lista de candidatos al Congreso el día 10 de febrero, va a ser la fecha límite para solicitar los retiros, las exclusiones, y por lo tanto, hasta esa fecha vamos a tener ya el listado definitivo de personas que postulan. Claro. En esta etapa, entonces ya, digamos, se ingresa a una fase siguiente en la cual los jurados electorales especiales van a continuar haciendo la fiscalización de las declaraciones juradas de hoja de vida. Y no solamente los jurados, sino que los ciudadanos, porque no nos olvidemos que las declaraciones juradas de hoja de vida están colgadas en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces los ciudadanos podemos acceder a la información que cada candidato ha declarado respecto de su situación personal, es decir, sus antecedentes políticos, profesionales, laborales, pero también si tienen procesos civiles, penales, laborales, o digamos anteriores, ¿no? Además, la declaración de sus bienes y rentas tiene que estar ahí. Entonces, lo que establece la norma es que, digamos, hasta 30 días antes de la jornada electoral, esto es más o menos hasta el 12 de marzo, se puede excluir a un candidato cuando haya omitido o ingresado o información falsa respecto de sentencias o procesos penales, ¿no? Procesos civiles, laborales, de familia, o también en el caso que haya omitido o haya ingresado información falsa respecto de sus bienes y rentas, es decir, su patrimonio. Claro. En estos tres supuestos, la norma, es decir, la ley de organizaciones políticas, el artículo 23 de la ley de organizaciones políticas, prevé la posibilidad que el jurado electoral especial disponga la exclusión o el retiro, ¿no? El sacar de carrera al candidato, a la persona, el candidato que haya omitido información o ingresado información falsa. Ambos supuestos sobre estos tres casos, ¿no? Procesos penales, procesos civiles, laborales, de familia, o en cuanto a su declaración de bienes y rentas. Quiere decir que hasta el día 12 de marzo todavía se va a poder, queda la posibilidad de que los jurados electorales especiales resuelvan la exclusión, o sea, el retiro de candidatos por haber omitido o ingresado información falsa en estos tres rubros, ¿no? Ahora, pero el tema no queda ahí, ¿no? Hay un supuesto particular que también está previsto en la ley y está previsto en el reglamento aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones para la inscripción de las fórmulas y listas de candidatos para este proceso de elecciones generales 2021, que lo que establece es que en algún caso particular, esto que se denomina por una situación jurídica particular del candidato, también puede ser excluido o retirado, incluso hasta un día antes de la jornada electoral, es decir, hasta el día 10 de abril. Y estos supuestos son muy precisos, ¿no? Por ejemplo, si la persona tiene una condena de pena privativa de libertad y se está consentida y ejecutoriada, si la persona tiene una pena con inhabilitación, ¿no? Para el ejercicio de estos cargos, ¿no? Si hay una sentencia consentida y ejecutoriada sobre que le dispone la interdicción civil de la persona, lo que va a limitar el ejercicio de derechos, ¿no?
y en el último supuesto es si la persona del candidato o candidata tiene una condena en primera instancia por delito doloso. Claro. Esto en función a la última modificación Sí. constitucional, ¿no?, que se realizó el año pasado, en septiembre del 2020, que ahora establece que las personas que tienen sentencia en primera instancia, mire que esto es controversial porque sabemos que hay un principio de pluralidad de instancia, de presunción de inocencia, pero incluso con una sentencia en primera instancia, si es un delito doloso, entonces la persona puede ser excluida incluso hasta un día antes, es decir, hasta el día 10 de abril. Esta es una novedad, doctor, para este proceso electoral. Este último extremo sí, el que una persona con sentencia en primera instancia por delito doloso pueda ser excluido hasta un día antes, esto sí es una novedad, porque siempre más bien se aplicaba el principio constitucional, pues, de presunción de inocencia y de pluralidad de instancia, pero dado que ahora se ha modificado la Constitución, entonces esto sí es una novedad. Sin embargo, ya antes habíamos visto que si una persona era, digamos, inhabilitada, interdictada, o había una pena privativa, era condenado a una pena privativa de libertad, también con que esté consentida y ejecutaria, esto también implicaba la posibilidad de una exclusión. Claro. Pero ahora tenemos una figura adicional. Sí, así de modo es, tal que, como vemos, esto es una cosa que hay que decirlo, hay una gran presencia de mecanismos que pueden afectar, más allá de la voluntad de los electores, la configuración de las listas. Claro. Yo creo que aquí hay que decir que la legislación, porque el jurado no hace sino aplicar la norma, la legislación en este caso está pensando más en un ámbito procedimental que en un ámbito democrático, político, de dejar que los ciudadanos elijan. Yo creo que aquí hay que decirlo, ¿no? Esta legislación en el fondo no es buena, ¿no? Lo correcto es que sean los ciudadanos los que tengan esta capacidad de decidir, ¿no? Claro. Y que sea finalmente una jornada democrática, política, no un conjunto de procedimientos jurisdiccionales. Ese es un tema que se tiene que ver, ¿no?, desde el Legislativo Nacional. Ahora, si vemos lo que tenemos actualmente, doctor, ¿qué pasa cuando un candidato es excluido? Este no puede ser reemplazado por la organización política precisamente por el momento en el que nos encontramos en el cronograma electoral. Correcto, porque lo que sucede es que sí existe la posibilidad de reemplazo, pero siempre y cuando el retiro o la renuncia del candidato se produzca antes de la fecha límite para presentar listas. ¿Cuál fue la fecha límite? El día 22 de diciembre. En este momento ya no es posible ningún reemplazo. En este momento, si una persona renuncia o es retirado por el partido político o es retirado por el jurado electoral especial correspondiente, o sea, excluido, no hay posibilidad de reemplazo. Ese número queda libre, doctor. Claro, ese no número hay candidato. Va corriendo. ¿Y qué pasa si la gente vota por ese número? Ni a la lista. Bueno, en principio el voto va a la lista, ¿no? A la lista. Cuando hablamos de una elección congresal, ¿no? En el caso de una fórmula presidencial, el voto es que es individual, se vota por la persona que va a postular al cargo de presidente de la República. En el caso de las listas, el primer cálculo que se hace es cuántos votos obtiene el partido. Claro. El segundo cálculo que se hace es, oye, con estos votos pasa, votos válidos, ¿entiende, no? ¿Pasa la barrera electoral? Correcto. El tercer cálculo va a ser entonces determinar cuántos escaños le toca al partido, ¿no? Al final se hace el cálculo de cuántos votos preferenciales tiene cada uno de los candidatos para determinar cuáles son los que cubren individualmente esos escaños. Entonces, en este caso, un voto con un número que de una persona que ha sido retirada, eso no afecta porque finalmente es un voto para el partido. Esa es un poco la característica de estos sistemas de postulación en lista, ¿no? Que el voto siempre va al partido. Sí, bien. Por eso es que un famoso jala votos para su lista, pues, ¿no? Y termina un famoso metiendo a muchas personas desconocidas al espacio de representación. Sí, pues tal vez es uno de los defectos más notables de la forma como elegimos, ¿no? Bien, doctor. Ahora, si tenemos candidatos excluidos en cierta organización política, estos candidatos que, digamos, tienen sentencia y que no pudieron ser presentados o que no deben estar en la contienda electoral, no fueron debidamente filtrados en su momento por la organización política, a pesar de que existe incluso la ventanilla única que el Jurado Nacional de Elecciones pone a disposición de estas organizaciones políticas. ¿Qué mensaje le da a la ciudadanía estas organizaciones políticas? Un mensaje de que hay mucha precariedad institucional, ¿no? Que los partidos políticos tienen esa denominación porque jurídicamente esa es la categoría jurídica que tienen, partido político, para distinguirlo del movimiento político y para distinguirlo de la alianza electoral.
pero en sentido institucional carecen pues, de una estructura permanente, ¿no? Hay además que decir que hay una cobra un peso muy importante en la capacidad económica de las personas para financiar campañas, ¿no? Lo que les permite acceder, en muchos casos, ¿no? A estos espacios de representación. Entonces, probablemente sea importante abrir más los partidos políticos en la elección interna, que haya una postulación abierta, que sean los ciudadanos de forma libre, abierta, los que voten, y como lo propuso la Comisión de Alto Nivel, digamos, originalmente, que solo aquellos partidos que alcancen una votación en un umbral específico a nivel de la elección interna sean los que puedan postular candidatos, ¿no? Entonces, esto validaría, pero hoy por hoy vemos que ciertamente hay una legislación que no está contribuyendo, que esto es responsabilidad del Congreso de la República, que sistemáticamente ha ido dándole un carácter muy procedimental a las elecciones, con muchas cortapisas, pero que no permite que haya un mayor nivel de control de los ciudadanos, ¿no? Claro. La elección interna debiera ser para eso. Mire, las hojas de vida no se presentan solamente a nivel de la elección ante el jurado electoral especial y en la elección política, sino que deben presentarse en la elección interna, ante el partido político. Y ahí se debería filtrar, se debe producir, ¿no?, el primer gran filtro. Claro, Usted revisa el artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas que prevé las hojas de vida, está dentro de un capítulo que regula las elecciones internas de los partidarios. Entonces, ahí empieza. Si los partidos políticos no tienen una estructura institucional permanente, una definición ideológica, ¿no?, una, digamos, posibilidad de democracia interna en el sentido estricto, es decir, autogobierno, participativos, espacios participativos, entonces lo que va a pasar es que las dirigencias partidarias van a tener una gran capacidad para decidir qué personas son las que ingresan y no es lo ideal, doctor, a estos espacios. Sí, así no es. No es lo ideal, porque Listo. eso no contribuye a que sea representativo, ¿no? Bien, doctor, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos como siempre aquí en JN Noticias. Será hasta una próxima oportunidad. Un gran placer, muy buenos días. Hasta luego. Hemos hablado con el doctor Jorge Jáuregui, abogado experto en temas electorales, sobre la exclusión de candidatos durante el proceso de inscripción ante los jurados electorales especiales. Vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos.